Abramos nuestra Biblia, Hebreos capítulo 9, y nuestro verso lema es verso 28. Vamos a la que viene. Verso 28, la primer parte. Hoy vamos a desarrollar solamente la primera parte del verso 28. Dice, también Cristo fue ofrecido, ¿qué cosa? En sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá, esta es la segunda parte, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación quienes lo esperan. Pero hoy vamos a enfocarnos aquí. En este capítulo 9 es la sección clave de la carta a los hebreos. Y vamos a encontrar una tensión, no atención, sino una tensión. Los estudiosos dicen que es una tensión teológica entre el antiguo y el nuevo pacto, entre lo que Dios había hecho con su pueblo Israel años antes, lo que vemos de Génesis al profeta Malaquías, y luego se corta la historia desde Mateo hasta Apocalipsis, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Ahora es interesante que para llegar a comprender este verso, nosotros tenemos que darle contexto. ¿Qué es lo que el autor viene hablando en el capítulo 9? Y por una cuestión de tiempo y de nuestra atención, no vamos a leer todo el texto, pero vamos a dar algunos destellos y un resumen. No voy a convertirme en la inteligencia artificial, sino un breve resumen de lo que podemos extraer de este capítulo 9. Vamos a la primera parte. Del verso 1 al verso 10 del capítulo 9, el autor nos habla de que hay una serie de elementos en el antiguo pacto. Y esta es la siguiente. Vamos, Dan, a la siguiente. El primer pacto es regulado o es como un referente Moisés. Y en estos versos vamos a ver algunos ingredientes y algunas cosas que nos van a ayudar. Fíjense, dice el lugar santo. El tabernáculo, vamos al anterior, el tabernáculo estaba en el centro, en el núcleo de la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero habían ciertas regulaciones, habían ciertas limitaciones. Ahora en el lugar santo, que es la primera parte donde tenemos ahí los sacerdotes, algunos levitas podían acceder a ese lugar y podían oficiar el culto. Aquí el autor dice que aquí estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. En este lugar santo estaba este lugar. Ahora, la segunda parte que el autor nos plantea es el lugar santísimo. Y aquí el lugar santísimo es un acceso limitado. En el lugar santísimo no puede entrar cualquier persona, ni cualquier persona en la condición como nosotros quizás hoy venimos a la iglesia. No podía entrar cualquier persona, solamente ¿quién? ¿Quién podía entrar? No, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y esto es otra historia. Los sacerdotes podían entrar solamente al lugar santo, el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año podía entrar al lugar santísimo y presentar una ofrenda en favor de él y en favor de ¿quiénes? De los pecados de todo el pueblo. Esto era una vez al año. Todo lo que se hacía en el tabernáculo era una manera ordenada por Dios. Era un formato para acercarse a Él. Era un formato bueno, santo. Pero hay algo. Era algo incompleto. Era una estructura imperfecta. Luego, desde el verso 11 al verso 14, el autor dice que Cristo es, la anterior, Cristo es superior a todo. Dice el verso 14, nos habla y dice, ¿están conmigo ahí en la lectura? Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
verso 14 y verso 11 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. O sea, Cristo es superior. Cuando uno retrocede en los versículos anteriores, el autor viene diciendo que Cristo es mucho mejor que los ángeles, que Moisés, mucho mejor que el tabernáculo, es mucho mejor que las leyes, es mucho mejor que el sumo sacerdote. Cristo es superior a todo. Del verso 11 al verso 14 nos podemos empapar de esta superioridad de Cristo. Y fíjense, vamos a la tabla que está a continuación. Hay aspectos que desarrolla el capítulo 9 que habla de que hay un mediador. En el antiguo pacto, ¿quién era el mediador? Moisés, el sumo sacerdote y también los sacerdotes, y hay un cuerpo ahí de levitas. Pero en el nuevo pacto hay un mediador que es Cristo. En cuanto al aspecto del sacrificio, los sacrificios eran temporales, repetidos. Pero el nuevo pacto, dice la Escritura, que es un pacto eterno y que se presentó, como leía recién el verso 11, una sola vez y para siempre. Cuanto a la sangre era con animales. Había que sacrificar a ovejas, corderos, palomas, sacrificar a machos cabríos. Pero el nuevo pacto se establece con la misma sangre ¿de quién? De Cristo. Y en cuanto al lugar, era un lugar físico, un lugar puntual, que no se podía hacer en otro lugar. Era el tabernáculo y era terrenal. Y el nuevo pacto, dice la Escritura, que Jesús atravesó los cielos, haciendo referencia a un acto espiritual eterno. Eso es lo que vemos en el verso 11 al verso 14. Y dice el verso 15 al 22 que Jesús es mediador de un nuevo y mejor pacto. No solo que Jesús muere en la cruz para darnos salvación, sino la muerte, la sangre de Jesús, da comienzo a un nuevo pacto. Y el autor dice del 15 al 22 que para que ese testamento tenga vigencia, el testador tiene que ¿qué? Tiene que morir. Y ahí es donde comienza por la muerte de Jesús un nuevo pacto. Y Jesús es ese mediador. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el verso 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, este nuevo pacto nos da acceso a un perdón eterno. Podemos tener acceso a Dios para que Él nos perdone. Y del verso 23 al 28 dice que Jesús ofrece su vida y quita el pecado. Entonces, fíjense, nosotros leemos nuestro verso lema de que Jesús, que Cristo fue ofrecido en sacrificio para perdón de pecados, pero no podemos descuidar o pasar por alto lo que sucedía en el antiguo pacto. Todo era copia. Todo el antiguo pacto era figura. Era un símbolo que estaba llevándonos a conocer ¿a quién? A Cristo. Todo se tipificaba, todo el candelabro, los sacrificios, el cordero, todas las ofrendas nos llevan a una sola persona y esa persona es Cristo. Y dice el verso 24, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Entonces, en esta mañana, el título de este mensaje es Cristo es suficiente.
Cristo es suficiente, no es casi suficiente. No es incompletamente suficiente, no es suficiente, pero si yo tengo que hacer algo más, es más suficiente. No, Cristo es suficiente. Y esto nos da 3 seguridades para nosotros. ¿Saben lo que estamos estudiando en esta mañana? Tiene que ser algo fundamental en nuestra fe. Es una doctrina que tenemos que aferrarnos. Y la primer seguridad de que Cristo es suficiente es que somos limpios internamente. Gracias a que Cristo es suficiente, cada uno de nosotros ha sido purificado o está siendo santificado por obra de, no de uno, ¿por obra de quién? De Cristo. Imaginemos que tenemos un auto viejo. ¿Cuál es un auto viejo? ¿Un Renault cuánto? Un Renault 4. Bueno, fíjense, un auto viejo y uno dice, esto lo voy a tunear. Entonces voy a comprar las gomas, voy a comprar las llantas, voy a pintar una pintada, voy a comprar los polarizados, le pongo luces LED y todo, y el auto queda perfecto. Pero resulta que cuando abro el capot, el motor está hecho goma. Cuando abro el capó, ¿qué pasa? El motor es viejísimo. Y a veces nosotros como cristianos vivimos la vida espiritual tuneándonos por fuera. Claro, vinimos ritualmente todos los domingos. Hacemos cosas para quedar bien con Dios, pero estamos siendo tuneados por fuera. Pero lo que Jesús está diciéndonos a través de esta carta es que Él quiere afectar nuestro corazón. Entonces aquí hay una frase. Vamos a la siguiente, Dani. El problema sigue estando en el corazón y en la conciencia. El mismo verso, acá los versos decían que los sacrificios limpiaban por fuera, pero las conciencias seguían siendo manchadas, sucias. Entonces la sangre de Cristo no nos tunea por fuera. Ella cambia el motor. Ella quiere conquistar nuestro corazón, nuestra vida interna. Pero eso es lo más difícil. Eso es lo más complicado, que Jesús gobierne el corazón. Y cuando yo digo, no, Cristo es suficiente, pero déjame a mí gobernar mi vida. Inmediatamente el mensaje que le estoy diciendo es, Cristo no es suficiente. Ya no cargamos con culpa. Dejamos de vivir con el peso constante de ese famoso que nos dice, no sos suficiente. Si no tenés esto, no sos suficiente. Si no alcanzás esto en la vida, no sos suficiente. Su sangre nos perdonó completamente, iglesia. Su sangre se llevó toda nuestra maldad, nuestro pecado. Y saben que Jesús quiere ser el rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Él viene a salvar nuestra vida, nuestro corazón. Esta semana fue para mí conflictiva internamente, porque yo tenía que predicar de que Cristo es suficiente, pero esta semana escucharon hablar del caso Ángel. ¿A usted no le agarró una bronca? En la situación que vivió este chico en Comodoro Rivadavia, bueno, no lo vamos a dejar en las manos de Dios. Pero yo decía, Cristo no es suficiente, porque no se acaban los problemas, porque mira cómo tienen que sufrir estos chicos. Pero ahí inmediatamente cuando me acerco a la Escritura digo, ¿cómo quiero cambiar los problemas externos si todavía Dios no ha conquistado el corazón del ser humano? Porque Jesús dijo, ¿dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan los pleitos? Dígame, ¿dónde dijo? ¿Dónde comienza? En el corazón. Desde el corazón es donde pasan estas cosas. Entonces Jesús
tiene que conquistar nuestro corazón, porque su limpieza comienza desde adentro hacia afuera. La segunda seguridad de que Cristo es suficiente es que lo obsoleto es cambiado por lo eterno. Lo que no es útil, lo que ya vence, es cambiado por lo eterno. ¿Saben que hace 2 años yo andaba canchereándome con todo diciendo, ¿qué celular tenés? Y yo tengo un Nokia no sé cuánto, me decían. ¿Y vos qué celular tenés? Y yo tengo tanto. Y resulta que lo hacía, ¿por qué? Para sacar mi celular y mostrarle acá que tenía una manzanita mordida y decir que yo tengo un iPhone 11. Fines del 2025, leo la noticia que el iPhone 11 no se va a actualizar más. Que ya no va a recibir más renovación y que Apple le cerró las puertas al iPhone 11. Ya no pregunto más nada. Aquí voy con esto. Mientras la tecnología avanza, vamos a darnos cuenta que las cosas van a quedar en desuso, en obsoleto. ¿No les pasa que ya hay que cambiar el lavarropas en algún momento porque el motor o la aspiradora? ¿No les pasa de que hay que cambiar algo porque la máquina le está diciendo, ya está llegando mi término? Ya en pronto voy a quedar obsoleto. Y esto pasó años antes. En la Escritura, el antiguo pacto quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque Dios lo terminó. El mismo Dios le dio su fecha de vencimiento en una sola persona. ¿En quién? En Cristo. Lo mismo pasó con aquellas prácticas, con los sacrificios, con las ofrendas, con las fiestas. Dios lo reemplazó por algo eterno. Dice Hebreos capítulo 9 que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Jesús no tiene que volver a sacrificar e ir a la cruz, porque lo hizo una sola vez, para que cada uno de nosotros pueda decir, es suficiente. El sacrificio de Jesús no pierde vigencia, no necesita actualización. El sacrificio de Jesús no necesita repetirse, una sola vez y para siempre. Y la tercera seguridad es que tenemos acceso directo a Dios. Y esta frase la sabemos la usamos, la sabemos. ¿Cuántos saben que tenemos acceso directo a Dios? ¿Sabemos o no? Pero en la práctica, yo les voy a decir que es muy difícil. Es muy difícil. En el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios. ¿Cómo se llamaba esa cortina? ¿Dónde estaba esa cortina? En el lugar santísimo. El velo, la cortina y el sumo sacerdote, una vez por año lo ataban a uno de los tabillos. ¿Saben por qué? Y en el tobillo le ponían las vestiduras tenían una campanita, porque si él dejaba de moverse, si la campanita dejaba de sonar, ¿qué pasaba? De afuera, ¿qué hacían? Ahora la pregunta, ¿hubo algún sumo sacerdote que murió adentro del lugar santísimo? Es una buena pregunta para averiguar o no. Fíjense, les voy a decir, nadie podía estar ahí porque nadie es perfecto, todos, dice la Escritura de Romanos, todos hemos pecado. El sumo sacerdote, por más que había sangre encima, él era un pecador igual. Y Dios no lo mataba. ¿Qué había ahí en el lugar santísimo? Había gracia, había misericordia. Por eso el acceso directo, Marcos capítulo 15, verso 37. Marcos capítulo 15, verso 37.
Y este pasaje tenemos que hacer bombo y platillo. Dice, verso 37, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo, y ya terminaron los 20 minutos, pero denme 2 minutos más. La cortina del santuario del templo se rasgó, ¿en dónde? En dos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? De abajo hacia arriba cualquiera podía hacerlo, con una tijera, con un cuchillo, con lo que fuera. Pero de arriba abajo era el mensaje de decir, Cristo, mi Hijo, es suficiente. Gracias por ese amén, Pastor Rocco y Maca. Cristo es suficiente. Y eso nos da acceso directo, continuo, ilimitado. Ustedes, por la sangre de Cristo, Jesús pagó un pack de gigas ilimitadas para estar conectado con Dios 24/7. Porque Él es suficiente. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice, vamos a la pantalla, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero anteriormente dice que hay un sumo sacerdote, Cristo, que se compadece de nuestras debilidades. Por eso nos invita el mismo Jesús que traspasó los cielos y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y nos dicen, vengan, ya está todo pagado, ya está todo sacrificado, porque Él es suficiente.